Déjenme decirles algo, hermanos, hermanas. Desde que estaba en Guatemala, escuchaba del Día de los Santos o el Día también de los Muertos, como se dice, pero nunca había escuchado la palabra o la frase Halloween. Eso es aquí en Estados Unidos. Creo que fue hasta aquí en este país que escuché de la celebración del Halloween. En un instante voy a darles la definición o qué significa Halloween o de dónde viene esa palabra. Pero lo cierto, hermanos, es que también esto se celebra aquí en Estados Unidos, en México y en Guatemala. Aquí en Estados Unidos es este día. Yo les aseguro que hay muchos niños, hasta adultos, que andan allá afuera ahorita celebrando este día. No sé si de pronto ustedes vio algo ahí mientras venía acá, o pudiera ser que se encerraron un rato porque la lluvia comenzó, ¿verdad? Entonces, y para mañana, 1 de noviembre y 2 de noviembre, se celebra en México, tanto Guatemala y otros países de Centroamérica, y yo creo también de Sudamérica, porque esta es celebración, que por cierto vamos a aprender hoy dónde comenzó, es bueno o es malo, se celebra casi en toda América Latina. Ahora, hay muchas anécdotas, hermanos, en cuanto a esta celebración del Día de los Muertos o Día de los Santos, como se conoce. Por ejemplo, mañana, pasado mañana, sobre todo mañana, muchas personas van a ir en el cementerio. Algunos ponen música, algunos llevan comida, algunos llevan bebida, llevan fruta, verdura a sus seres queridos, porque ellos dicen es que va a venir a comer. Esa es la creencia de ellos. Seguramente usted lo ha escuchado. Les cuento esta anécdota. Se dice que una señora, una mujer, fue al cementerio. Su madre ya tenía algunos años que había fallecido, ¿verdad? Entonces ella dice, bueno, ¿y qué voy a llevar a mi mamá? Porque ella va a venir a comer algo. Y entonces ella dijo, bueno, ya sé qué es lo que le voy a llevar. Ella preparó agua de chilacayote, porque ustedes conocen que es en este tiempo también que hay todo esto. Ella preparó agua de chilacayote y se va. Y encima del nicho ella pone en un recipiente el agua de chilacayote y ella pues esperando que mamá viniera, ¿verdad?, a comer lo que ella había llevado. De pronto ella se fue por algún lado, quizás viendo también lo que hacían otras personas, o se apartó ella por un momento. ¿Y qué creen, hermanos? Cuando ella regresa, donde había dejado el agua de chilacayote, ya no había nada. Y ella se sorprendió y dijo, verdaderamente mi mamá vino a consumir lo que yo le traje, porque yo sabía que era su favorito cuando estaba en vida, dijo ella. Lástima, qué mal que me aparté por un rato, porque si no hubiera visto a mi mamá un ratito, dijo ella. Pero ¿saben qué es lo que realmente pasó en ese momento? Había una burra que estaba suelta, andaba ahí en el cementerio y era la burra que había llegado ahí y se echó todo lo que ella había llevado ahí. ¿No es verdad eso, hermanos, que los muertos llegan a comer lo que se lleva en el cementerio o sobre el nicho de la persona? Apenas ayer estaba escuchando esto de otro predicador. El hermano comentaba esto, dice que una mujer rica, ella compró un ramo de flores, pero grande, de este tamaño, para llevar a su mamá, ¿verdad?, a la persona que ya se había ido de este mundo. Entonces ella va y llega en el cementerio, lo pone ahí. Y de pronto también aparece la India María, dice, y ella llevaba también allí mole en un plato grande, y ella también lo pone ahí sobre el nicho de la persona que visitaba. Y viene la mujer rica y le dice a la India María, a ver a qué hora va a venir tu difunto a comer ese mole, le dice a la India María. Y la India María le dice, a la misma hora que va a venir la persona a quien le trajo las flores, le dijo. No sé si usted captó la idea ahí, o sea, tanto los ricos o los pobres
están engañados si no sabemos realmente lo que dice la Biblia, que si la persona realmente viene todavía o no. Ahora, escuchen esto, hermanos. Yo he estado leyendo e investigando un poco que no es lo mismo el Halloween que se celebra aquí en Estados Unidos. Hay cierta diferencia con lo que se va a celebrar mañana y el 2 de noviembre en México y en otros países más. Hay diferencia. En un instante vamos a hablar todo lo que ellos hacen en esta celebración, pero déjenme darles, hermanos, algo del significado de la palabra Halloween. Es una palabra en inglés, obviamente. Dice que Halloween significa víspera de todos los santos. Ahora escuche esto. Halloween es una tradición que comenzó allá con un grupo de personas, y se conocen estas personas como los celtas. Los celtas celebraban esta fiesta pagana. Escuche bien, celebran esta fiesta pagana. Era esto de los irlandeses. Ellos son los que celebraban esto el 31 de octubre, cuando la temporada de la cosecha tocaba a su fin y daba comienzo al año nuevo celta, según ellos. Entonces es una fiesta pagana. Ellos comenzaron a celebrar eso. Ahora, también esta celebración es conocido como la noche de las brujas. Es lo que se dice, tal vez usted lo haya escuchado en algún lado. Entonces, esta celebración, hermanos, parece ser inofensiva, pero de lo que vamos a hablar hoy es importante, hermanos, que prestemos mucha atención y que analicemos si participar o no participar de esto, y espero que la palabra de Dios nos rete, nos desafía el día de hoy de lo que vamos a hablar. Desde esta parte, hermanos, yo les quiero decir que como cristianos, como hijos de Dios, sabiendo de qué se celebra, por qué se celebra esto y de los versículos que vamos a leer, no es permitido, no es aconsejable para un cristiano celebrar. Por ahí leí una frase que decía: en vez de celebrar el Día de los Muertos, es mejor celebrar al que la venció. ¿Quién es el que venció la muerte? Jesucristo. No hay por qué celebrar la muerte, hay que celebrar al que venció la muerte, que es Jesucristo. Y también quisiera decirles esto: en vez de celebrar el Halloween el 31 de octubre, que justamente es en este día, en esta fecha, es mejor celebrar el día de la Reforma. ¿Sabían ustedes, hermanos, que es esta misma fecha el día de la Reforma protestante? Está cumpliendo 500 años la conmemoración de la Reforma, justamente en esta fecha, en este año. La historia nos cuenta que fue el 31 de octubre de 1517, es decir, fue en el siglo XVI, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania, descubriendo en la palabra de Dios todo aquello que va en contra de lo que dice realmente la palabra del Señor. No es el tema lo que vamos a hablar, pero voy a mencionar algunos aspectos aquí que en vez de celebrar el Halloween, es mejor celebrar el Día de la Reforma. Y luego vamos a entrar a leer versículos de lo que queremos hablar específicamente. Pero voy a mencionar las 5 solas de la Reforma. Primero está, esta palabra es en otro idioma. Primero, esta palabra entonces se usó mucho, dice sola scripture, es decir, solo por medio de la escritura, solo la Biblia, no hay otra literatura que está encima de la palabra del Señor. Eso fue una de las solas en el tiempo de la Reforma. Segundo está sola fide. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, solo por la fe en Dios se salva. Fue otra de las frases que también
tuvo mucho que ver en el tiempo de la Reforma. Solo por la fe en Dios se puede salvar, no por otra forma o por otro medio. Tercero, sola gratia, es decir, solo por la gracia de Dios se puede salvar, no por obras, no por méritos humanos. Cuarto, dice solus Christus o solo Cristo, es decir, solo Cristo salva. Fuera de Él no hay otro que pueda darnos la salvación. Y quinto, y esta frase lo leí en la iglesia Betzar Shalom, donde estuvimos en el culto de bienvenida, en el aniversario de los muchachos hace ya 10 días, un poquito más. Esto también tuvo que ver en el tiempo de la Reforma, soli Deo gloria. No sé si se recuerdan de la frase que estaba enfrente. ¿Qué significa soli Deo gloria? Solo a Dios gloria. Él es el único que merece toda la gloria, toda la honra. Hermanos, hermanas, nosotros los cristianos, en vez de celebrar a los muertos, es mejor celebrar el día de la Reforma, que es en esta misma fecha, como vuelvo a mencionar. Dejemos que el mundo celebre lo que es de ellos. El Halloween, el Día de los Muertos, no tiene nada que ver con los cristianos. Lamentablemente, hermanos, debo decirles, hay algunas iglesias que sí lo hacen. Tienen su propia interpretación. Ellos dicen, no, es que es solo en memoria de los que ya se han ido. Hay formas como también recordar a un ser querido, pero como lo que se hace el día de hoy, o de también esperar que la persona llegue. Entonces, eso son creencias que van en contra de la voluntad de Dios. Ahora, escuchen esto que yo les voy a decir. El Halloween, como el día de hoy, ustedes saben bien esto, se visten con diferentes, ¿cómo se dice esta palabra? Con diferentes disfraces, ¿sí? Ahora, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué se visten con diferentes disfraces? ¿Cuál es la razón? La razón es esto. Según ellos, o se cree que en este día, en esta fecha, el espíritu de los muertos que están en pena salen. Y para que no se poseen en la persona, entonces se disfrazan como para confundirlos, ¿verdad? Entonces esa es la razón. Ahora ya mañana, por eso van en el cementerio, llevan comida y todo lo demás. Entonces es que ellos invitan, quieren que llegue la persona para llevarles cosas. Entonces es diferente con lo que es de hoy y lo que es de mañana, ¿verdad? Ahorita allá afuera hay niños que andan ahorita en la calle disfrazados, pidiendo dulces, no sé qué cosas andan haciendo allá con su vestimenta, ¿verdad? O su disfraz ahí. Ahora, hermanos, permítanme hablarles un momento acerca de este tema, lo que dice la Biblia sobre el Día de los Muertos. Se los voy a repetir, hermanos. De esto vamos a hablar un momento en esta noche. Lo que dice la Biblia sobre el Día de los Muertos. Primero encontramos, hermanos, y de este primer punto vamos a hablar, Dios prohíbe cualquier contacto con el ocultismo. Repito una vez más, Dios prohíbe cualquier contacto con el ocultismo. Dios lo prohíbe determinantemente. Y rápidamente, hermanos, nos vamos a Deuteronomio, donde fue nuestra lectura bíblica hace un momento. Voy a pedirles que se pongan de pie, hermanos, y vamos a leer nuevamente estos versículos y luego vamos a ir resaltando algunos puntos importantes. Quisiera decirles que hay mucho que hablar, hermanos. Hay tantos versículos que estudiar acerca de esta celebración, acerca de lo que la gente está celebrando hoy, tanto mañana y pasado mañana, pero ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Leamos, hermanos, Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, leamos. Creo que algunos de por sí dejaron quizás algo ahí para encontrarlo fácil, así que vamos a leer, hermanos. Dice el Señor hablando al pueblo de Israel, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da,
no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Antes que tomen sus lugares, hermanos, me gustaría subrayar las 3 veces en estos versículos la palabra abominación. En el versículo 9, casi en la parte final, dice: no aprenderás a hacer según las que, hermanos, las abominaciones de aquellas naciones. Y la palabra abominación vuelve a salir en el versículo siguiente, en el versículo más adelante. Lea conmigo el versículo 12. Mire, en el versículo 12 ahí se menciona 2 veces, dice, porque es abominación. Y más adelante dice también, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones de delante de ti. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Aquí hay una palabra importante, la palabra abominación. No sé qué entiende usted, hermano, hermana, por la palabra abominación o algo abominable. La palabra abominación tiene que ver con detestar algo. La palabra abominación tiene que ver con sentir asco por algo. Eso quiere decir la palabra abominación. Algo que la persona no puede soportar. Ahora mire, el Señor dice aquí de todas las costumbres de las naciones que eran paganas, son abominación a Jehová. Estos versículos que acabamos de leer, como mencioné hace un momento, a los israelitas se les dijo. Así que a los israelitas se les prohibió tener contacto con cualquiera que profesaba comunicarse con el mundo oculto. El Señor dice claramente a su pueblo, a sus hijos, que cuando entraran en la tierra que Él les iba a dar, no aprenderían a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. ¿Qué es lo que le dice usted eso, hermano? Es que Dios lo está prohibiendo terminantemente de tener cualquier comunicación con el mundo oculto. Ahora presten atención un momento a lo que yo les voy a decir. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, nombra 8 modos de comunicación con el mundo de los espíritus. Y Dios llama abominaciones todo esto. Esto entonces incluye, hermanos, y lo voy a ir mencionando, y si usted puede tomar apuntes ahí, lo puede hacer. Esto incluye, lo primero, quien practique adivinación. Eso tiene que ver entonces con un brujo o con un hechicero. Y luego dice agorero. ¿Quién es un agorero? Un adivino, un falso profeta. También es lo que se explica en cuanto a un agorero. Y luego sortílego. Sortílego dice que tiene que ver con quiromántico, o también adivino o astrólogo. Entonces eso tiene que ver con eso, el sortílego. Luego dice hechicero, específicamente una persona que practica brujería o un brujo. Luego dice encantador, tiene que ver con un mago. Y luego adivino, es decir, un espiritista. Y luego vuelve a mencionar mago, es decir, alguien que conduce sesiones espiritistas.
Y como leímos en los versículos también, quien consulte a los muertos, un nigromante, dice. Entonces alguien que consulta a los muertos, una persona que ya no está con vida. Ahora, escuchen esto, hermanos, todo lo que ya se ha mencionado. Algunas de estas profesiones, entre comillas, coinciden, suenan igual, pero la Biblia menciona que cada uno de estos entonces se enfocan específicamente en algunas áreas que ellos hacen, que por supuesto tiene que ver con las tinieblas, con la oscuridad. Trágicamente, hermanos, esta prohibición de hace casi 3.400 años es tan necesaria hoy día, en tiempos modernos, como se puede decir, cuando se cree que la gente debe abrir sus ojos y no hacer aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. En estos tiempos modernos iluminados, donde se espera que la gente tenga abierto ya los ojos y darse cuenta lo que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, como en los días pasados, hermanos, todo esto sigue sucediendo. Ahora, hablemos específicamente de lo que está entonces celebrándose en este día, en esta noche. Esta celebración del Halloween no es otra cosa más que disfrazado de algo inofensivo. Creen que no pasa nada. Entonces, y saben, hermanos, es lo que el diablo quiere hacer creer a la gente, que es algo inofensivo, que no causa daño, que no pasa nada. Pero, hermanos, hay que tener cuidado, porque conforme vamos a ir viendo más adelante, todo esto, hermanos, está controlado por los poderes de las tinieblas. El punto entonces aquí, hermanos, por ejemplo, muchos dicen, creo que lo dije hace un momento, es solo una celebración en memoria de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, dicen. Ahora, el Halloween, también conocido como la noche de las brujas, día de los santos o día de los muertos, como dije también hace un momento, dice que se disfrazan para engañar a los espíritus de los muertos para que no se poseen de las personas. Ahora, piense bien esto. Hablando de un hijo de Dios, ¿será que es verdad que un espíritu puede poseerse de una persona? Ahora, nosotros los hijos de Dios, que ya somos del Señor, eso no es posible, porque ya tenemos a Cristo morando en nuestro corazón. Entonces no tengo por qué tener miedo en este día y disfrazarme para engañar a los malos espíritus. No necesito hacer eso. ¿Por qué? Porque tengo la convicción que Dios me protege. Tengo la convicción que ya tengo al Espíritu Santo morando dentro de mí. Entonces nosotros los hijos de Dios no tenemos por qué temer a eso. Es probable que en algunas áreas de trabajo, quizás en algunas compañías, puede que obliguen a los empleados que lleguen disfrazados. Si le dijeran ahí donde usted trabaja, hermano, que tendría que llegar disfrazado, ¿usted lo haría? ¿Qué haría usted? Si uno es fiel a sus convicciones, uno diría, eso no va conmigo. Así que lo siento, no voy a hacer caso a tal cosa. ¿Y qué pasa si en la escuela dijeran a sus hijos que fueran disfrazados? No sé, o de pronto algunos niños fueron disfrazados hoy. Ojalá que no. Hasta los padres pueden decir por su convicción, por su fe en Dios, si por obedecer o por desobedecer, más bien dicho, esa ley de la escuela, y le dan un punto a mi hijo, prefiero que no vaya a la escuela ese día y mucho menos ir disfrazado. Convicción, firmeza en lo que creemos. Así que, hermanos, hermanas, todo esto entonces que el mundo celebra tiene que ver con las tinieblas, y Dios lo prohíbe, y como seguiremos viendo más adelante, se dice que es una noche donde los demonios salen haciendo creer a las personas que es el espíritu de sus seres queridos. Pero sabemos que la Biblia, hermanos, enseña
a dónde va el espíritu de aquellos que ya han partido de este mundo. Aquel que se va de este mundo llevando a Cristo en su corazón, el alma y el espíritu va al paraíso. Y aquella persona que se muere sin Cristo en su corazón, el alma y el espíritu va al Hades, al lugar donde va, aunque aún no es el fuego eterno que dice la Biblia. Estuve leyendo algo por ahí. Hay un escritor que se llama Henry Bosch, así es el apellido. Él escribe, escuchen: el satanismo, los demonios y lo oculto son realidades oscuras y siniestras, no trucos, dice él. Una de las señales que nos aproximamos al final de esta era es el interés generalizado en la hechicería, la astrología y otras formas de lo oculto. Miles consultan su horóscopo cada día, atendiendo sesiones espiritistas o buscan comunicarse con un ser querido ya muerto. Es lo que dice Henry Bosch, diciendo entonces que todo esto, hermanos, está relacionado con Satanás, con los demonios. Al celebrar todas estas cosas que nosotros los hijos de Dios no tenemos nada que ver con eso. Hay también gran interés en el satanismo y los demonios de parte de muchas personas. Por eso consultan el horóscopo, se consultan con los hechiceros, los brujos. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios, a nosotros los hijos de Dios, nos advierte una y otra vez contra tales prácticas. Voy a recitar algunos versículos nomás. Usted lo puede leer en la casa. Por ejemplo, Levítico capítulo 19, versículo 31. Ahí hay una prohibición. Ahí mismo en Levítico capítulo 20, versículo 27, también Dios prohíbe todo lo que está relacionado con lo oculto de las tinieblas. Segundo de Crónicas capítulo 33, versículo 6, también hay una prohibición ahí. Igual Jeremías capítulo 10, versículo 2, también está prohibido todo lo que está relacionado con la oscuridad. Tanto el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20, él también hace una prohibición de todo lo que tiene que ver con hechicería, con brujería. Todo eso, hermanos, va en contra de la voluntad de Dios. Así que podemos decir que sigue urgente y vigente estas advertencias de las Escrituras, de cuidarnos de estas cosas. No juguemos con algo que puede ser el fin de la vida de una persona, hermanos. Miren, hasta hay personas asesinas por estar disfrazados y pueden entrar ahí donde hay un montón de personas, disparar y matar y sin saber quién es la persona, porque puede aprovechar esa oportunidad. Y saben, ha pasado aquí en Estados Unidos. De pronto hay un tiroteo ahí y las personas se alarman. ¿Y cómo saber quién es la persona mientras que todos están disfrazados? Para muchos padres, vestir en esta noche a sus hijos como pequeños demonitos, pequeñas brujas o de duendes o de superhéroes, ellos dicen, bueno, no pasa nada, es solo un disfraz, es solo un juego. Pero para nosotros los hijos de Dios es algo ofensivo, es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Dios lo prohibió al pueblo de Israel, como leímos en los versículos 9 hasta el 14 del capítulo 18 de Deuteronomio. Así que si yo les dijera en esta noche, padres de familia, si yo les preguntara, ¿qué diría Jesucristo si él mirara a sus hijos vestidos de demonitos, vestidos de brujas? ¿Será que el Señor le va a decir, eso está muy bueno, sigue así? No, hermanos, hay que tener cuidado. Entonces, si es algo que está metiendo en la mente de los niños, entonces van a crecer con esa idea que es algo bueno y que no pasa nada. Hay que tener cuidado de eso. Ahora yo quisiera que lean conmigo lo que dice el versículo 13, aquí donde estamos. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios
el versículo 13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Subrayo la palabra perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en cuanto a estas abominaciones, todo lo que ya se mencionó atrás, todas estas abominaciones prohibidas, significa que escuchemos solamente la voz de Dios, obedecer a Él y tener cuidado de todo lo que el mundo celebra y que puede entonces ser destructible para un cristiano. Si usted, hermano, hermana, anteriormente ha llevado a sus hijos a pedir dulces en las casas, no voy a preguntar aquí quién lo había hecho antes, pero si usted alguna vez lo hizo diciendo aquella frase, creo que esta frase que se dice en inglés, trick or treat, algo así, ¿verdad? Trick or treat, ¿qué quiere decir eso? Bueno, creo que literalmente significa truco o trato, ¿verdad? Muchos niños andan diciendo eso ahorita en la calle. ¿Sabían ustedes, hermanos, que si dejas prendido el foco afuera, espero que no dejaron prendido el foco afuera, saben que cuando dejas prendido el foco afuera en este día, entonces estás diciendo: pueden venir a mi casa, tengo dulces para ustedes? Algunos no lo saben, así que quizás cuando va a llegar ahí hay un montón esperándole. Bueno, creo que algunos saben eso, ¿verdad? Entonces los niños llegan y dicen esa frase que ya mencionamos, truco o trato, dice. ¿Qué quiere decir eso? Si tú no les das dulces o lo que llegan a pedir, se dice que te pueden quizás tirar piedras en tu casa, incluso quizás animales ya muertos, y los dejan en tu sitio. Entonces por eso dicen: ¿quieres truco o trato? O nos das dulces o te hacemos daño. Entonces, hermanos, debemos tomar conciencia lo que se celebra en este día. Ahora, quiero terminar esta parte con estas palabras, recordándoles lo que dijo Anton. ¿Quién es Anton? Es fundador de la iglesia de Satán aquí en Estados Unidos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que ya existe una iglesia o iglesias satánicas aquí en Estados Unidos? Por más difícil que lo creamos, hermanos, ya hay templos dedicados directamente a Satanás. Y el fundador de la iglesia de Satán, este hombre se llamó Anton, y que por cierto este hombre ya murió. Él dice estas palabras, hermanos, escuchen esto, dice: la noche del 31 de octubre, noche de Halloween, es el día más propicio para dar culto a Satanás, pues es el calendario satanista. Pues el calendario satanista indica que es la fiesta de Satán. Así dijo Anton. Ahora escuchen algo más que él dijo también. Él dice en la Biblia de Satán, escrito por él mismo, por el fundador. Nosotros tenemos nuestra Biblia, la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, pero también ya hay una Biblia de la iglesia satánica. Y saben, hermanos, hay una frase también que se menciona o se dice en la Biblia escrito por él, o en la Biblia de Satán, dice: la frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se hace más frágil. La noche del 31 de octubre es la fecha en que los espíritus demoníacos, fantasmas, brujas y todo adorador de Satán deben ejercer sus artes de la forma más pomposa y abierta. ¿Se dan cuenta, hermanos, que todo esto tiene que ver entonces con la oscuridad, con las tinieblas? No tiene nada que ver con la vida de nosotros los cristianos. Así que como hijos de Dios debemos saber que Halloween no es una fiesta inocente. Es una fiesta a la hechicería. Tiene su raíz pagano, como dijimos hace un momento. No debemos participar en todo esto. Ahora hay dos versículos que me gustaría que sí lo leamos y luego pasaremos en el punto 2. Los otros puntos voy a
pasar un poco rápido. Aquí en este primer punto me estoy dilatando un poquito más, pero me gustaría que vayan conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios, leeremos lo que Pablo está diciendo acá. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20 y 21. Y estos versículos, hermanos, es de también tomarlo muy en cuenta. Dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 20 y 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, leamos. Dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican. ¿Sabían, hermanos, que también esta celebración sacrificaban niños? Entonces esto es peligroso. Dice, por eso Pablo también dice algo aquí. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, los gentiles de los que no conocen a Dios, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hermanos, hermanas, vuelvo a repetirles, como cristianos, como hijos de Dios, no debemos celebrar esto que el mundo celebra. Para nosotros, los hijos de Dios, que ya somos de Él, sabemos que los que ya tenemos a Cristo en el corazón, si ya se han ido algunos de los nuestros, sabemos que ya están con el Señor en un mejor lugar. Ahora pasemos, hermanos, en la segunda parte, hablando de este tema, lo que dice la Biblia sobre el Día de los Muertos. Primero, ya dijimos que Dios prohíbe cualquier contacto con el mundo del ocultismo, con los muertos y con todos los que practican todo esto. Ahora, segundo, hablando de nosotros los cristianos, no celebramos la muerte porque fue la consecuencia del pecado. El mundo es lo que celebra el Día de los Muertos, es también una gran fiesta que la gente hace, pero nosotros no la celebramos porque sabemos que la muerte entró al mundo como consecuencia del pecado. Vamos en Romanos, ya que estamos de por sí aquí en Corintios, vamos unas cuantas páginas atrás y leemos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así, hermanos, lo leemos juntos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué, hermanos? Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte, dice entonces, entró en el mundo como consecuencia del pecado. Por eso, como hijos de Dios, no celebramos la muerte o este Día de los Muertos, como le llaman, porque fue la muerte la consecuencia del pecado. Y hay algo más que dice la Biblia, hermanos. Me gustaría que leamos aquí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23, posiblemente para algunos es un versículo conocido, pero dice Pablo también aquí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué no celebramos la muerte? Porque fue la consecuencia del pecado, porque por el pecado entró la muerte en el mundo, y de acuerdo a Romanos 3:23, el pecado es la separación eterna de Dios. Pero gracias sean dadas a Jesucristo, Él nos ha dado esperanza, porque hemos creído en Él. Y como la frase que yo les mencioné hace un momento, hermanos, en vez de celebrar la muerte, mejor celebremos al que venció la muerte. Dice la Biblia aquí mismo donde estamos que por un hombre entró la muerte en el mundo, es decir, por Adán, pero por un hombre también vino la salvación por Jesucristo. El primer Adán fracasó, pero el segundo Adán, es decir, Jesucristo, él no fracasó. Él sí venció a la muerte, al diablo, al infierno. Él venció todo. Así que, hermanos, no hay por qué celebrar la muerte
porque sabemos que es entonces la consecuencia del pecado, pero gracias al Señor ya somos de Él. Necesitamos avanzar, hermanos. Y también lo tercero, la Biblia nos manda reprender esta celebración. Vamos ahora en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a leer los versículos 6 al 13. Voy a pedirles, hermanos, que se pongan de pie, puestos de pie, y vamos a leer estos versículos. La Biblia nos manda reprender esta celebración, no debemos ser parte de ella. Leamos, hermanos, lo que Pablo está diciendo acá, Efesios capítulo 5, versículos 6 al 13. ¿Me confirman con un amén, hermanos, si ya lo tienen? Ok, leamos entonces. Dice, preste mucha atención. Pablo comienza a decir de esta manera: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Tercero, lo que dice la Biblia sobre el Día de los Muertos. La Biblia nos manda reprender esta celebración. El versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas. No debemos dejarnos engañar por lo que dice la gente. Como decía hace un momento, las personas dicen: no pasa nada, solo es un disfraz, solo es una celebración, que los niños disfruten un poco. Pero es que hay que saber de qué se trata, hay que saber cuál es el inicio de todo esto. Y como ya dijimos, esto tiene raíz pagana con los celtas, con los irlandeses, que hacían entonces esa celebración. En los versículos 7 al 10 que ya leímos, nos dice claramente entonces que no debemos participar en lo que el mundo celebra. Si lo hicimos en el pasado, como dice el versículo 7, era porque aún estábamos en tinieblas. Ahora ya no, dice el verso 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya veremos por qué participar en todo esto que el mundo celebra. Así que hagamos solo aquello que es agradable al Señor. El versículo 10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Dios prohibió esto desde el Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con el ocultismo, lo que tiene que ver con las tinieblas. Y realmente, hermano, esto del Halloween no es otra cosa más que las obras de las tinieblas. El diablo queriendo engañar a las personas. En los versículos 11 al 13 se nos manda reprenderlas, no participar de ellas. Dice el versículo ahí, hermanos, que estamos leyendo, versículo 11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es decir, esto a mí no me corresponde, esto no tiene nada que ver con mi vida como cristiano, como hijo de Dios, así que no. Entonces hay que reprenderlas. Luego sigue el versículo diciendo: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hermanos,
se cree que todos los brujos se reúnen en este día para invocar al diablo, aunque usted no lo quiera creer. Todo esto, hermanos, es peligroso. Así que nosotros, los hijos de Dios, yo creo que también una de las cosas que debemos hacer es orar al Señor. Alguien dijo en cierta ocasión que si en esta celebración de pronto hay personas que llegan en su casa, mejor en vez de regalarles dulces, háblales de Cristo. Ya que ellos llegan ahí a su casa, pues es mejor también, o quizás entregarles un tratado que tiene que ver con buscar al Señor. Entonces, los versículos nos dicen, entonces hay que reprender todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Se nos manda reprender, no participar de todo esto, pues la luz de la palabra de Dios dice que pone en manifiesto lo que va en contra de su voluntad. El versículo 13, hermanos, me gustaría que lo leamos, dice: todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El versículo 13 nos dice entonces que la luz redarguye o pone en manifiesto todo lo que está en las tinieblas, todo lo que está relacionado con el mundo del ocultismo. Quisiera ir terminando, hermanos, con este cuarto punto. No celebramos el Día de los Muertos porque ya somos de la luz, porque ya pertenecemos al Señor, ya no estamos en tinieblas, ya somos del Señor. Vamos a leer los últimos versículos. Me gustaría que vayamos a Juan 6:36. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 36. Vamos a hablar de esta última parte. No celebramos el Día de los Muertos porque ya somos de la luz. Y lean conmigo lo que dice la palabra del Señor. Bueno, luego llegaremos ahí, hermanos. Perdón, vamos a Mateo 5. Mateo 5, capítulo 5, versículos 14 al 16. Y claro, leeremos Juan, pero en un instante llegaremos ahí. Me gustaría que leamos primero lo que Jesucristo mismo nos dice aquí en el Evangelio de Mateo 5, 14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Los que se pusieron de pie, gracias, pueden tomar sus lugares. Nuestro Señor Jesucristo nos dice entonces que nosotros debemos brillar como una luz. ¿Y por qué participar entonces en algo que es de la oscuridad? Así lo dijo nuestro propio Señor Jesucristo, que nosotros ya somos la luz de este mundo. Vosotros sois la luz del mundo. No celebramos entonces el Día de los Muertos porque ya somos de la luz, ya le pertenecemos al Señor. Y ya nos dijo el apóstol Pablo también en Efesios 5:8. Si usted quiere volver a leer lo que Pablo nos habló ya en Efesios capítulo 5, versículo 8, Pablo dijo ahí claramente: porque en otro tiempo, dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, hermanos, nosotros ya somos del Señor y ya le pertenecemos, y por eso no tenemos por qué participar de lo que tiene que ver con la oscuridad. Vamos a terminar, hermanos, con este último versículo donde el apóstol Juan nos dice que la luz del Señor Jesucristo ya nos ha alumbrado. Juan capítulo 8, versículo 12. Este será nuestro último versículo y claro, hermanos, luego vamos a orar pidiendo siempre a Dios que Él nos guarde, nos protege, y que las personas que aún viven practicando todo esto, que un día sean alcanzados por la luz del Señor. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez
Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya no andamos en tinieblas, hermanos, ya andamos en la luz. Por eso no celebramos el Día de los Muertos, porque ya somos de la luz, ya no pertenecemos a las tinieblas. La celebración de esta noche entonces tiene que ver con tinieblas, con oscuridad, con vestimentas o disfraces extraños que las personas usan. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, qué mejor es que estamos aquí. Ojalá que ninguno de los hermanos que son miembros de la iglesia o que no llegaron hoy, porque quizás ahí andan en las calles, ojalá que no, ¿verdad? Es mejor estar en la casa del Señor. Vamos a terminar, hermanos, para resumir. Hoy en esta noche hemos hablado sobre el tema, hemos hablado un momento sobre el tema, lo que dice la Biblia sobre el Día de los Muertos. Primero dijimos, Dios prohíbe cualquier contacto con el ocultismo, según lo que leímos en Deuteronomio 18:9 al 14. Segundo, dijimos que no celebramos la muerte porque fue la consecuencia del pecado, según lo que Pablo dice en Romanos, los versículos que ya fueron leídos. Tercero, la Biblia nos manda reprender esta celebración. Así lo dijo Pablo claramente a los creyentes de Éfeso en el capítulo 5, versículos 6 al 13. Y cuarto, no celebramos el Día de los Muertos porque ya somos de la luz, ya no pertenecemos a las tinieblas. Pónganse de pie, hermanos, y quiero terminar con estas últimas palabras. Tengamos mucho cuidado, lo que aparentemente no es malo, pero esconde muchas cosas siniestras, escalofriantes, que no tienen nada que ver con la vida espiritual. Oremos un momento, hermanos, hermanas, que quede en su mente, en su corazón. Nunca permita que los amiguitos de sus hijos digan, pues vístete, vamos con nosotros. No es mejor decir un no. Nosotros somos del Señor, no practicamos eso, no participamos en eso. Vamos a orar, hermanos, pidiendo siempre al Señor que Él nos guarde a cada uno y que Él un día pueda alumbrar el corazón, la mente de aquellos que todavía viven en la oscuridad, como dice la palabra del Señor. Oremos un momento y así terminamos en esta noche. Soberano Dios, te damos las gracias por tenernos reunidos aquí en tu casa. Qué mejor es estar en este lugar. En este mismo momento hay niños acompañados por sus padres, andan por las calles celebrando en este día, en esta noche, lo que se conoce como el Halloween en esta nación. Pero Señor, nosotros como cristianos, como hijos tuyos, no tenemos por qué participar en lo que tiene que ver con tinieblas, con oscuridad. Tú prohíbes, Señor, en tu palabra todo esto. Al parecer es algo inofensivo según las personas, pero realmente hay muchas cosas malas que están relacionadas con todo esto. Y nosotros como hijos tuyos, Señor, no debemos participar o ser parte de todo lo que se celebra. Oramos por aquellas personas que todavía, Señor, no te conocen y por eso lo hacen o lo practican. Que un día, Señor, ilumine sus mentes y sus corazones y que un día lleguen a la luz del Evangelio a tus pies y de esa manera comenzarán a decir un no a todo esto que va en contra de tu palabra. Y nosotros que ya somos tus hijos, en ti confiamos. Es a ti a quien celebramos, tú que eres el que venció la muerte cuando te levantaste de entre los muertos. 3 días después de tu sepultura, ahora estás sentado en la diestra del Dios Padre, donde también, Señor, un día llegaremos contigo. Ayúdenos para que seamos siempre fieles a ti y también ayúdenos, Señor, a cuidarnos de todo aquello que ya no va de acuerdo a la vida de alguien que ya es un verdadero hijo tuyo. Gracias, Señor, nos dejamos en tus manos. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, hermanas, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.